Ganar la lotería. El sueño que promete convertir la vida en un cuento de hadas. Pero, ¿qué pasa cuando ese sueño se convierte en una pesadilla? Para algunos, la fortuna inesperada no trajo felicidad, sino tragedia. Hoy exploraremos historias reales donde un golpe de suerte terminó siendo un golpe mortal. ¿Estás listo para descubrir el lado oscuro de la riqueza? Sin más preámbulos, comencemos. Evelyn Marie Adams tuvo lo que muy pocos pueden imaginar. Ganó la lotería 2 veces, una hazaña casi imposible. En 1985 y 1986, esta empleada de una tienda en Nueva Jersey desafió todas las probabilidades y acumuló una fortuna de varios millones de dólares. Sin embargo, su vida no se convirtió en un cuento de hadas. La fama y las solicitudes constantes de dinero de amigos y familiares la abrumaron. Incapaz de manejar la situación, se refugió en los casinos de Atlantic City, donde despilfarró su fortuna. No podía ir a ninguna parte sin ser reconocida, confesó en 1993. Años después, admitió estar arruinada y trabajando en 2 empleos para sobrevivir. Mi consejo es claro. Si ganas un gran premio, busca a un abogado y a un contable antes de hacer nada. Por otro lado, Andrew Whitaker, un empresario ya millonario antes de ganar $315 millones en Navidad de 2002, tampoco pudo escapar de la tragedia. Su generosidad inicial, donando grandes sumas a causas benéficas, no bastó para protegerlo de la desgracia. Los problemas comenzaron rápidamente. Su nieta, a quien adoraba y había presentado en programas de televisión, murió en extrañas circunstancias, lo que devastó a la familia. Además, Whitaker sufrió varios robos, perdiendo cientos de miles de dólares en efectivo. Su matrimonio no resistió la presión, y el divorcio llegó poco después. Enfrentado a un cúmulo de desgracias, Whitaker confesó: «Debería haber hecho pedazos ese boleto». Billy Bob Harrell Jr., por su parte, pensó que había encontrado la solución a sus problemas financieros al ganar $31 millones en 1997. Al principio, todo parecía ir sobre ruedas. Pagó deudas, compró casas para su familia y donó generosamente a organizaciones benéficas. Pero la presión de desconocidos que le pedían dinero y el peso de sus propias decisiones equivocadas lo llevaron al colapso. Cambió varias veces de número de teléfono para evitar a los solicitantes, pero el acoso no cesó. Su matrimonio se desmoronó, y menos de 2 años después de ganar, Harrell se quitó la vida. Después de ganar la lotería, una de las primeras cosas que debes hacer es redactar una lista de personas en las que confías, advirtió un abogado tras su caso. En otro caso, Lara y Roger Griffiths parecían tener todo para ser felices. Ganaron $2,76 millones en 2005, y al principio, la fortuna les permitió cumplir muchos sueños. Compraron una casa de $1 millón, un Porsche, y viajaron por el mundo a destinos como Dubái, Mónaco y Nueva York. Pero la felicidad no duró. Un incendio destruyó su hogar en 2010, y el seguro no cubrió los daños. La tensión financiera y emocional resintió su relación, y finalmente, Roger abandonó a Lara llevándose el Porsche. Su historia es un ejemplo de cómo una ganancia inesperada puede desencadenar problemas que antes no existían. Quizás una de las historias más desgarradoras es la de Martin Todd, quien ganó $5 millones, pero perdió el boleto. Este británico de 33 años y su esposa Kay vivieron un drama cuando descubrieron que habían extraviado el 10º ganador. Aunque lograron demostrar que eran los legítimos ganadores, el plazo para reclamar el premio había expirado. Pensar que tendrías todo ese dinero y que te lo arrebaten es devastador, confesó Martin. Kay añadió que esta experiencia fue la tortura más cruel que se pueda imaginar. Aquel premio se convirtió en la cantidad no reclamada más grande de la historia de la lotería británica, dejando a la pareja con un amargo recuerdo. Estas historias son un recordatorio de que el dinero, por sí solo, no garantiza la felicidad ni la estabilidad. Ganar la lotería puede ser una bendición,
pero también una prueba para quienes no están preparados para manejar semejante responsabilidad. Según Joe Correnti, vicepresidente de la firma de inversiones Scottrade, recibir el dinero sin un plan definido o con demasiada emoción puede ser una receta para el desastre. Por eso, los expertos recomiendan rodearse de un equipo de confianza compuesto por abogados, contables y asesores financieros antes de tomar decisiones importantes. En muchos casos, los ganadores se enfrentan a presiones sociales inesperadas. Las solicitudes de dinero de amigos y familiares, la atención mediática y la falta de privacidad pueden ser abrumadoras. Además, sin una gestión adecuada, los gastos pueden salirse de control rápidamente, llevando a muchos ganadores de regreso a una situación económica precaria, o incluso peor. Antes de dejarse llevar por la emoción de ganar, es crucial reflexionar sobre el impacto que esta fortuna puede tener en todos los aspectos de la vida. Más allá de las cifras en la cuenta bancaria, es importante proteger la salud emocional y las relaciones personales. Como bien dijo Evelyn Marie Adams, lo primero que debes hacer es buscar ayuda profesional y mantener los pies en la tierra. La verdadera riqueza no está en cuánto dinero tienes, sino en cómo logras manejarlo para construir una vida equilibrada y significativa. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del dinero y su impacto en nuestras vidas. La lotería, que en teoría debería resolver todos los problemas, a menudo revela las vulnerabilidades humanas más profundas. Quizás la verdadera lección no está en evitar soñar con la riqueza, sino en entender que el dinero, aunque poderoso, es solo una herramienta. Su capacidad para construir o destruir depende de cómo lo manejemos y de las prioridades que definan nuestra vida. Al final, el verdadero premio no está en el boleto ganador, sino en la sabiduría para mantener lo que realmente importa: nuestras relaciones, nuestra tranquilidad y nuestra integridad. Así, incluso si nunca llega un golpe de suerte, el verdadero tesoro siempre estará en nuestras manos.